Mi madre vende la casa que me dejó mi padre para darle el dinero a mi hermano, pero ahora ambos se quedan sin nada. Soy Daniel, tengo 27 años y siempre supe que en mi familia había preferencias. No era un secreto que mi madre, Linda, tenía un hijo favorito, mi hermano menor, Ryan, de 24 años. Desde que éramos niños, ella siempre lo trató con más cariño, le daba los mejores regalos en Navidad, se desvivía por cumplir cada uno de sus caprichos, cuando él hacía algo mal, siempre encontraba la manera de justificarlo. Mi padre, William, en cambio, siempre intentó ser justo con ambos. Aunque no era un hombre perfecto, nunca permitió que mi madre me hiciera sentir menos. Pero cuando falleció hace 3 años, todo cambió. Su muerte fue devastadora para mí. Él era mi refugio, la única persona que me hacía sentir importante dentro de nuestra familia. Después del funeral, mi madre dejó de fingir que le importaba ser imparcial. Fue como si ya no tuviera que ocultar su favoritismo. No tardó en hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. Si había una decisión que tomar, siempre era en favor de Ryan. Si necesitaba ayuda con algo, no le importaba. Pero lo que nunca imaginé era que mi propia madre llegaría al punto de traicionarme de la peor manera posible. Mi padre dejó un testamento muy claro, la casa donde crecimos sería mía. No porque él quisiera perjudicar a Ryan, sino porque mi hermano siempre fue un desastre con el dinero. Era irresponsable, derrochador y nunca había trabajado en su vida. Mi padre sabía que, si le dejaba la casa, terminaría vendiéndola y despilfarrando el dinero. Pero Ryan no estaba conforme con eso, y tampoco mi madre. Desde que se leyó el testamento, ambos comenzaron a presionarme para que compartiera la casa. No es justo, Daniel, me dijo Ryan una noche, apenas unos meses después de la muerte de nuestro padre. Somos hermanos. Esa casa también es mi hogar. No te estoy echando, Ryan, respondí con calma. Puedes quedarte hasta que encuentres algo estable. No necesito que me hagas favores. Esa casa debería ser nuestra, no solo tuya. Es lo que papá decidió, repliqué, harto del tema. Lo hizo porque sabía que tú. No terminé la frase, pero él supo lo que quería decir. Sabía que nuestro padre nunca confió en él cuando se trataba de manejar dinero. Y eso lo enfureció. Desde ese momento, mi madre y Ryan se aliaron en mi contra. Ella me repetía constantemente que debía hacer lo correcto, que la familia estaba por encima de cualquier testamento y que Ryan también tenía derecho a la casa. Al principio, pensé que eran solo palabras, manipulaciones emocionales para hacerme sentir culpable. Lo que nunca imaginé era que mi madre haría algo mucho peor a mis espaldas. Una tarde, regresé del trabajo y noté algo extraño en la casa. Algunas cosas faltaban, y había cajas con objetos empacados en la sala. ¿Qué está pasando?, pregunté, mirando a mi madre y a Ryan, que estaban sentados como si nada. Mi madre ni siquiera intentó suavizarlo. Vendí la casa, Daniel. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Vendí la casa, repitió, esta vez con más seguridad. Ya estaba en mi nombre y decidí venderla. Mi corazón se detuvo por un segundo. No puedes hacer eso, susurré, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. Claro que puedo, dijo, cruzando los brazos. Yo era la esposa de tu padre, la casa también me pertenecía. Sabía que mi madre tenía poder legal sobre la casa porque, después de la muerte de mi padre, ella figuraba en algunos documentos. Pero mi padre fue claro en su testamento, la casa era para mí. ¿Por qué harías esto? Fue Ryan quien respondió con una sonrisa arrogante. Porque necesitaba el dinero. Y mamá decidió ayudarme, como siempre lo ha hecho. Me quedé sin palabras. ¿Todo el dinero fue para Ryan? No es asunto tuyo, dijo mi madre, pero su mirada la delató. Me sentí traicionado de la peor manera posible. Mi propia madre me había dejado sin hogar para dárselo todo a su hijo favorito. Pero lo peor era que Ryan nunca valoraba nada. Sabía que ese dinero no duraría mucho en sus manos. Lo que ellos no sabían era que yo no iba a quedarme de brazos cruzados. La rabia me nubló la mente. Me costaba creerlo. No solo me habían quitado la casa que mi padre me dejó, sino que lo hicieron a mis espaldas, sin siquiera decírmelo hasta que ya era demasiado tarde. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le pregunté a mi madre, con la voz temblorosa de furia. Era lo mejor para todos, Daniel, respondió con total indiferencia. No deberías ser tan egoísta. ¿Egoísta? Me estaban echando de mi propia casa, después de haber vendido lo que era mío, y aún así me llamaban egoísta. Ryan me miraba con una sonrisa burlona. Relájate, hermano. Conseguí una buena suma por la casa.
mamá y yo estamos pensando en mudarnos a un lugar mejor. Quería golpearlo, pero me contuve. No iba a perder la cabeza. No todavía. ¿Y qué se supone que haga yo ahora? Pregunté, cruzando los brazos. Eres un adulto, dijo mi madre. Es hora de que aprendas a salir adelante por tu cuenta. Tuve que apretar los puños con fuerza para no explotar en ese momento. No podía discutir con ellos, no iba a servir de nada. Lo que tenía que hacer era hundirlos. Esa misma noche, me quedé en la casa de un amigo mientras pensaba en cómo recuperarme de la traición. Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de algo: mi madre no tenía derecho a vender la casa. Sí, su nombre estaba en algunos documentos después de la muerte de mi padre, pero el testamento era claro: la casa era mía. Si podía demostrar que la venta fue fraudulenta, podía anularla. A la mañana siguiente, me dirigí a un abogado especializado en bienes raíces. Le expliqué la situación y le mostré el testamento de mi padre. Esto es un caso claro de venta ilegal, me dijo tras revisar los documentos. La casa te pertenecía según el testamento, lo que significa que tu madre no tenía derecho a venderla sin tu consentimiento. Esas palabras fueron suficientes para devolverme la esperanza. ¿Podemos revertir la venta? Sí, pero tomará algo de tiempo. Vamos a presentar una demanda y solicitar la anulación de la venta. Esto no iba a quedar así. Pasaron unas semanas y mientras el proceso legal avanzaba, descubrí algo interesante. Mi madre y Ryan ya estaban teniendo problemas con el dinero. Tal como lo había sospechado, Ryan había comenzado a gastar sin control. Compró un auto de lujo, salió de fiesta todos los días y derrochó el dinero en cosas innecesarias. Lo peor para ellos fue cuando llegó la demanda. Una mañana, mi madre me llamó por primera vez desde que me echaron. Daniel. ¿Qué hiciste? Estoy recuperando lo que es mío, respondí con frialdad. La venta fue ilegal y lo sabes. Pero ya gastamos el dinero. Gritó, completamente histérica. Sonreí al escuchar su desesperación. Ese no es mi problema, mamá. Ryan también intentó llamarme, pero lo ignoré. No tenía nada que decirle. El proceso tomó algunos meses, pero al final el juez falló a mi favor. La venta fue anulada y la casa volvió a mi nombre. Pero lo mejor de todo fue que, como el dinero ya había sido gastado, mi madre y Ryan quedaron en bancarrota. Ahora no solo no tenían casa, sino que debían pagar una gran cantidad de dinero a los compradores originales de la casa, quienes también los demandaron por fraude. Mi madre trató de convencerme de llegar a un acuerdo. Daniel, somos familia, me dijo con lágrimas en los ojos. No puedes dejarnos en la calle. Oh, qué ironía. Exactamente lo que me dijiste cuando me echaste de la casa, ¿recuerdas? Ella no tuvo respuesta. Ryan, por su parte, trató de hacerse el orgulloso, pero pronto se dio cuenta de que ya no tenía a mamá para salvarlo. Al final, ambos aprendieron lo que era quedarse sin nada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi padre estaría orgulloso de mí. Ver la desesperación en los ojos de mi madre y de Ryan no me dio lástima. Me dieron asco. Se aprovecharon de mí, me echaron a la calle y me llamaron egoísta cuando todo lo que quería era lo que me correspondía. Ahora, estaban viviendo las consecuencias de sus actos. Pero todavía no había terminado con ellos. Después de que el juez anuló la venta de la casa, mi madre y Ryan quedaron en una situación económica desastrosa. La empresa que compró la casa les exigió el dinero de vuelta, y como ellos ya se lo habían gastado, se vieron obligados a vender todas sus pertenencias. El lujoso auto que Ryan compró duró menos de 3 meses antes de que tuviera que venderlo por una fracción de su valor. Mi madre intentó pedir préstamos, pero con el historial de mala administración financiera de Ryan, ningún banco se los otorgó. Fue entonces cuando recibí una llamada de mi madre. Daniel, necesito que nos ayudes, su voz sonaba derrotada. ¿Nos? Pregunté con burla. No recuerdo que hayas usado esa palabra cuando me echaste a la calle. Por favor. Gritó. No tenemos a dónde ir. Ah, el karma es un placer cuando se saborea lentamente. No es mi problema, respondí con frialdad. Pero si quieres, puedes pedirle ayuda a Ryan. Después de todo, él era tu hijo favorito, ¿no? Colgué sin darle la oportunidad de responder. Ryan intentó mantenerse en pie, pero sin el apoyo de mi madre, pronto se dio cuenta de que era un incompetente total. Intentó conseguir trabajo, pero con su actitud arrogante y su falta de habilidades reales, nadie lo quería contratar. Terminó trabajando en un restaurante de comida rápida, ganando el salario mínimo. Lo vi un día, por casualidad, mientras estaba con unos amigos.
Estaba limpiando mesas, con la cabeza gacha y sin la actitud prepotente de antes. Por un momento, pensé en acercarme, pero decidí que ya había tenido suficiente satisfacción. Había perdido todo. Mientras tanto, mi madre terminó quedándose en casa de una tía lejana, quien solo la aceptó por lástima. Nadie en la familia quería saber nada de ella. ¿Te enteraste? Me dijo un primo en una reunión familiar. Tu madre está viviendo en un cuartito pequeño, prácticamente sin dinero. Sí, me enteré, respondí, sin ninguna emoción. Mi madre intentó contactarme varias veces después de eso. Me enviaba mensajes diciendo que se arrepentía, que no pensó en las consecuencias, que solo quería lo mejor para Ryan. Pero nunca mencionó que se arrepentía de lo que me hizo a mí. Y eso solo confirmó que no merecía mi perdón. Recuperé mi casa y mi tranquilidad, pero lo más importante fue que les enseñé una lección que jamás olvidarían. Mi madre y Ryan me subestimaron. Creyeron que siempre podrían aprovecharse de mí, que yo me quedaría callado y aceptaría sus abusos. Pero al final, fueron ellos quienes lo perdieron todo. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí libre.